El aspecto más significante de la anatomía de una tortuga es su caparazón. Su caparazón está constituido por costillas y vértebras engrosadas, huesos dérmicos conocidos como osteodermos y escudos epidérmicos. Hay alrededor de 50 huesos en la región superior, el carapacho, y 23 huesos en el plastrón, que es el parte inferior. Hay fósiles de tortugas ancestros que tuvieron solo un plastrón y no el carapacho, y sus parientes reptiles que solo tuvieron costillas anchas. Los fajas pectorales y pélvicas desarrollan dentro del caparazón de la tortuga, y por los embriones de los tortugas modernos y por fósiles se sabe que esta empezó con ancestros que tuvieron costillas muy cortos, que dejó que la faja pectoral podría entrar dentro del cajón torácico.